corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Padre, gracias te damos por este precioso día que nos regalas. Gracias, Señor, por la vida de Francisco, por la palabra que tú has traído para nuestras vidas a través de él, para edificar todo nuestro ser. Señor, te damos muchas gracias porque las Escrituras han sido reveladas y abiertas a nuestras vidas por el Espíritu Santo que tú traes a nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes, hermanos. Qué bueno verlos. Algunos que están muy atrás pueden acercarse porque van a estar unos largavistas para verlos. He llamado esta prédica Cuando Cristo nos reina. Está basado en 1 Samuel, capítulo 2, 25 al 30. Y lo vamos a ir viendo en el transcurso de la prédica, pero quiero empezar antes con otra escritura, pero no la voy a usar esta escritura como base del, ¿cómo decirles?, el texto básicamente a predicar, sino como una ilustración, porque he encontrado que es una ilustración muy buena, muy clara. ¿Ya? Y está en Lucas capítulo 7, versos del 36 al 50. Dice así, yo lo estoy viendo en una versión un poco más de lenguaje sencillo, pero su Biblia dice lo mismo, con otras palabras, así que pueden seguirme. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer a la casa de este fariseo. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo dentro de sí, si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó a 2 personas 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra, Sin embargo, ninguna de los dos pudo devolverle el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque eso ella me demostró tanto amor por una persona a quien se lo perdonó. Pero a una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa
se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta ilustración es muy rica. Muchos usamos para la parte de adoración, que tiene algo de relación con lo que voy a hablar, pero voy a ir a algo más concreto. Esta historia de ungimiento, hay dos historias en la Biblia, en los evangelios, pero no son las mismas. Una de las historias es esta, de esta mujer pecadora. La otra es de María, de Betania, la hermana de Lázaro y Marta, que era distinto, aunque el ungimiento es similar, pero se trataba de personas distintas y en distinto lugar. Pero esta tiene una riqueza muy linda, muy fuerte. Ya, si vemos principalmente lo que pasó, ¿no? Este fariseo lo invitó a Jesús, pero él no fue cálido, por así, en todo el sentido de la palabra, con su invitado. No lo honró, por lo menos en la manera que seguro él invitaba cuando venían otros amistades a comer a su casa. Era costumbre ahí, ustedes saben bien, usando sandalias, calles de tierra, animales que caminaban por esas calles, había suciedad. Entonces era costumbre, cuando alguien llegaba a la casa, había un siervo ahí dedicado a lavar los pies de los invitados, porque seguro recorrían kilómetros a pie, en bestia. Entonces no era tan agradable ese asunto. Entonces el dueño de casa, su afabilidad demostraba haciendo lavar los pies de los invitados, también dar un beso. En algunas, tanto en Bolivia principalmente el hombre a la mujer le da un beso de saludo. En otros países los varones, en algunos hasta 2 besos, en otros hasta 3 besos. ¿Ya? Entonces es de una manera de saludar, de expresar cariño, aprecio. Y también ungir con aceite era una manera de expresar, me imagino, frescura, darle a la persona que había llegado, tal vez de recorrer un buen trecho. Sin embargo, este hombre fariseo no fue atento, no le dio la honra. Tal vez lo invitó probablemente porque era famoso Jesús y él de una manera tener, como decir, mandarse a la parte, como decimos nosotros. Lo invita a Jesús, ni siquiera le hace lavar los pies. En esos tiempos, dice, se sentó, pero no eran generalmente sillas como las nuestras, eran divanes, una especie de sofás. Uno se inclinaba y con los pies hacia atrás sobre la mesa y ahí conversaba mientras iban comiendo, medio semi echados. Entonces Jesús notó eso, la falta de amabilidad, de honrar. No le da beso, lo hace sentar directamente. Tiene un trato no muy amable, ¿no? Y de paso ni siquiera le unge con aceite. Y esta mujer dice que era una mujer de mal vivir en la ciudad donde vivía, conocida. No habla específicamente de qué, pero da a entender que había un desorden en su vida, probablemente sexual. Pero esta mujer tuvo algo, se anotició. Por lo que podemos deducir, ella fue bendecida por Jesús.
Hubo un cambio en su vida, una transformación en su vida. Y esta mujer, se noticia que llega Jesús a la ciudad y que está en tal lugar. Me imagino que no tampoco esta mujer entró, pidió permiso, puedo entrar. Ella se metió, se escabulló en medio por la casa, entraría tal vez por la puerta de atrás, no lo sabemos, no relata, pero nos imaginamos que no hubiera sido bienvenida. Y irrumpe donde estaban los varones, además era mujer, que no se le permitían muchas cosas y además de mal vivir, irrumpe ahí en pleno almuerzo, cena, y Jesús estaba ahí y estaba tan conmocionada esta mujer en su interior de Jesús. Se sentía a ella tan indigna, pero al semejante persona que había venido, probablemente escuchó milagros o Dios hizo milagros en su vida. Pues estaba conmocionada y se echa detrás que estaba Jesús, se arrodilla, y estaba llorando, porque no eran unas cuantas lágrimas que cayeron, sino por lo que habla, estaba llorando profusamente, no sé el término usar, y las lágrimas le caían sobre los pies de Jesús, y ella tal vez no se sentía con la libertad de pedir por favor tráigame una toalla para secarle los pies, y lo que hace, agarra con sus propios cabellos. Las mujeres, una de sus cosas muy cuidadas, muy delicadas, es su cabello. ¿No se ha notado? Le dan bastante tiempo a este cuidado, a este adorno, por así decir, de arreglarse, etcétera. Pero esta mujer no tiene reparos de agarrar y mojando los pies de Jesús, agarra su propio cabello, aquello que era precioso para ella, y empieza a secarle a él. Y le daba besos. Podía levantarse y darle un beso en la mejilla del Señor, pero no se siente digna. Va y agarra y a sus pies empieza a besar en un sentido profundo de admiración, de honra, de adoración, de gratitud. Finalmente derrama el perfume caro, que menciona eso en las Escrituras, y derrama sobre los pies de Jesús, como decirle, tal vez hasta mis cabellos te han ensuciado y te he besado, voy a poner esto. Es conmovedor. Jesús habla sobre el perdón, pero algo que hace una comparación de aquel hombre que le había invitado a almorzar, a comer, con esta mujer. Y todos sabemos, hasta ahora hemos recibido esta historia como una muestra de Dios sobre aquella mujer que lo honró de tal manera. No tenía tal vez su casa para invitarlo a comer, tal vez no tenía, no sé si recursos, no tenía la cara para mostrar, pero demuestra una honra, un honor para el Señor. Y Jesús recibe esa honra. Y el término, la palabra de esta prédica básicamente está resumida en la honra. ¿Cuál es nuestra honra hacia el Señor? Si Dios separara, así como Jesús hizo
comparó así al fariseo y a esta mujer, ¿de qué lado nos vería él? ¿De el fariseo o de esta mujer pecadora? ¿Dónde nos ubicaría? ¿Cómo nos vería el Señor? Dios la honró, esta mujer que le honró. ¿Cuál es nuestro comportamiento de reverencia por Dios y sus cosas? Ahora sí vamos a entrar al libro, al texto de 1 Samuel. Pero yo quisiera mencionar algo. Me ha gustado, yo sé que ustedes han escuchado predicar a Flavio. Él mencionó el libro de Jueces y alguien más creo que mencionó este libro. Pero yo quisiera hacer notar algo. Generalmente, casi todos los libros, todos en sí, pero de alguna perspectiva distinta, los libros de la Biblia son historia. Es decir, hechos verídicos que se han registrado del mover de Dios. Es la historia de Dios con el hombre. Pero cuando llegamos a Jueces, después viene el libro de Ruth y después viene el 1 Samuel. Hay veces pensamos que históricamente en tiempo han ocurrido así: Jueces, Ruth y 1 Samuel, pero no. El libro de Ruth es parte de la historia del libro de Jueces, solo que es una historia más detallada de una de esas partes que sería al final del libro de Jueces. Lo digo esto para que podamos retirar el libro de Ruth viéndolo dentro del libro de Jueces. Y este libro de Jueces, al final, dice en Jueces capítulo 21, verso 25, pues es 1 Samuel es parte también de la continuación de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo en el pueblo de Israel. Y finaliza el libro de Jueces para ingresar a 1 Samuel, para que nos demos cuenta lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, y lo que relata Samuel es justamente dentro de ese contexto que cierra el libro de Jueces. El libro de Jueces termina con esta frase y dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Generalmente agarramos los que estamos leyendo esto, nos llama la atención la palabra por eso, cada uno hacía lo que bien le parecía, pero obviamos la frase anterior que dice: no había rey. La causa de que este pueblo de Israel no tenía a alguien, es decir, en primer lugar no reconocían a Dios como su rey ya. Porque no se olviden que pidieron un rey, un hombre. Y cuando le dice Dios a Samuel: ¿por qué estás así? No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Entonces el pueblo de Israel no reconocía, aunque podían decir, cantar probablemente, pero no estaba en el corazón de Israel como su rey, el Señor. Y esto nos da un claro ejemplo, porque cuando hablamos de la salvación decimos: si reconoces a Jesucristo como el Señor, como tu rey, serás salvo. Y a veces vemos que hay algo dislocado ahí, porque no tenemos en nuestro corazón como a Jesús, como nuestro rey. Y ahí empieza el lío. Hacemos lo que nos viene en gana. Es decir, a causa de que no hay un señorío, un rey pleno en nuestra vida, hacemos lo que nos viene en gana.
Este es el problema. Y eso estaba pasando en el pueblo de Israel en ese tiempo. Y resume, 1 Samuel resume la historia, es decir, todo el pueblo de Israel no reconocían al Señor como su rey, y a consecuencia llegó este problema, este mal, hasta los mismos lugares donde estaban los sacerdotes, y ahí nos trata la historia de Elí, que acaba con el tema de problema de sus dos hijos de Elí, sus dos hijos. Vamos a ver, era un mal de toda la nación, pero había calado tanto este problema del reinado de Dios en la vida de su pueblo, que había entrado hasta el mismo lugar del tabernáculo, en el servicio de los sacerdotes y al sumo sacerdote, que era Elí, y se reflejaba en el comportamiento de sus hijos. No es que ellos nomás estaban así comportándose y todo el pueblo de Israel bien, no, era ya un mal que había penetrado, había permeado hasta el mismo lugar donde era la gente más selecta, por así decir, que debería estar bajo un pleno gobierno de Dios. Había entrado esto. Es decir, que inclusive Elí ya no tenía en su corazón como al Dios como su rey. Y este problema, hermanos, nos ha sido escrito para enseñanza, para que nos cuidemos, que debemos permanecer o crecer en que el reinado de Jesucristo en nuestras vidas sea patente. Elí hacía su función de sacerdote, estaba ahí, pero su corazón no era ya Dios, el Dios de Israel, su rey. Y eso se reflejó en sus dos hijos, que andaban desordenadamente, hacían lo que les daba la gana, porque no había un rey en sus vidas, no era el Señor su rey. Esto es muy importante. Tú has recibido, o has dicho, o has entregado tu vida al Señor, pero es Él el rey de tu vida. Significa que su palabra es la máxima expresión para que tú obedezcas. No es solamente yo hace 30 años, o hace 20 años, hace 10 años, yo he recibido al Señor. ¿Es hoy día el Señor de tu vida? Porque si no, estamos haciendo lo que bien nos da la gana, lo que bien nos parece, pero hacemos lo que a Él bien le parece. Este es un problema. ¿Lo veremos? Había entonces ese relajamiento en la consagración de Israel. Los hijos de Elí eran una expresión de lo que estaba pasando en todo Israel. Dios vio eso y ya empezó a trabajar en lo que se llama en el libro de Ruth, dentro de lo que sería el libro de Jueces, para levantar lo que sería el rey, que sería Jesucristo el Mesías. Entonces estos hijos de Elí no tenían en alta estima al Señor, no lo honraban verdaderamente, como dicen las Escrituras. Este pueblo solo de labios para afuera me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Las cosas de Dios no es solamente cuestión de cumplirlas, como dice esa palabra, cumplimiento. Cumplí, pero miento. Pero he cumplido. Pero no hay un corazón de fuego por el Señor. ¿Cómo estás haciendo las cosas? Veremos capítulo 2 de 1 Samuel, versos 29 y 30. Miren lo que dice acá. Esto es una reflexión tremenda. Esto es una palabra que hoy día también Dios está hablando a su iglesia. Tal vez el contexto es distinto, pero el resultado, la condición puede ser la misma. Y esta es mi palabra, aquello que tengo en mi corazón, que por tiempo he estado meditando y reflexionando y ahora la puedo compartir. Verso 29, ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? ¿Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Esta ausencia de un rey en el corazón de Israel, porque Dios era el rey de Israel, los salmos los declaran, pero no estaba en el corazón de Israel esto. Entonces el pueblo ya estaba haciendo cada uno lo que les daba la gana. No había un respeto y la dignificación de las cosas espirituales, el comportamiento relajado. Y permítame un poco esta palabra honra, honor, que la estudiemos, para que podamos medirnos dónde estamos. Porque la palabra de Dios es justamente eso, aquello que es un espejo, es una espada que nos penetra. Y yo estoy seguro que va a penetrar, si no es a todos. ¿Qué es honor y honra? Honra es, ahí está en el boletín, estima. ¿Cuánto tú estimas a Dios? Es decir, estimar es cuánto valor le das. Si yo veo un auto y me están ofreciendo, yo digo, este auto vale, lo estimo el valor que debe ser tanto. Cuando nos acercamos a Dios, ¿cuál es el valor de Dios en nuestras vidas? ¿Qué valor le damos? La palabra honor también significa expresión de respeto demostrado en acciones y en palabras. Vemos acá el fariseo hizo, por así decirlo, el protocolo mínimo. No lo recibió a Jesús de una manera honrosa. No le dio beso, no lavó los pies, ni le dio toalla, ni lo perfumó, no, es decir, sus acciones, pese que cumplió simplemente, tal vez lo voy a tener a Jesús, voy a comer con él, invitó a sus amigos, pero no le dio la debida honra y honor. Una mujer de mala vida, por así decir, que había sido salvada, le dio una lección de lo que es honrar a Dios con acciones de su propio cuerpo, con lágrimas, con su cabello, con besos. ¿Sabes qué? Tu vida espiritual
revela tus acciones, cuánto honor y honra le das al Señor. Todos estamos aquí ahorita bajo el escudriño del Espíritu Santo. Esta palabra honra significa qué dignidad, qué rango de dignidad, de distinción le estás dando al Señor. De rango. Para este fariseo tenía un rango poquito más abajo de lo regular. ¿Cuál es el rango? Cuando vienes a la reunión, ¿lo haces por cumplimiento o lo haces por devoción? Cuando alabas al Señor, ¿lo haces porque el ambiente está así, los músicos, qué interesante? ¿O puedes alabarlo a Dios cuando estás solo? Yo les pregunto, en estos acontecimientos que han pasado, ¿cuántos han salido a orar a la calle? Yo les pregunto, ¿puedes hacerlo eso en tu cuarto a solas? Ahora, la honra debe ser cada día. Que Él sea tu Rey, tu Señor. ¿Cuál es la reverencia? Eso es honra. Honra es una palabra similar a reverencia y veneración. Es cualquier acto por el cual tú estás expresando reverencia y sumisión. Estás dando al Ser Supremo que te murió por ti y te rescató de tu vana manera de vivir. ¿Cuál es el pensamiento que tú tienes respecto a Dios? ¿Cuál es la reputación que tú asignas al Señor? ¿Cuál es el sentido en tu mente de esa? ¿Es para Dios para ti lo máximo en nobleza? Eso es honra, nobleza. Cuánto respeto digno por lo que Él es surge de tu corazón respecto a su rectitud moral, porque Dios es santo. ¿Cuánto valoras las virtudes de aquel que te salvó? ¿En qué rango tú lo tienes como privilegio a Él? ¿Es Él primero o es el segundo? En este caso vemos a Elí. Sus hijos tenían más honra que Dios. Me gusta, alguna vez leí uno de esos memes, le decía más o menos así. Era la declaración de un varón a una joven cristiana, un cristiano, y le decía: ¿aceptas ser el segundo en mi vida o la segunda en mi vida? Porque primero está Dios. ¿Puedes tú decir eso a tu esposo, a tu esposa? Tú estás segundo. Tú eres el segundo. Y es la mayor honra. ¿Puedes decir eso? Veremos los pecados de Elí yendo a esta historia.
¿Qué faltas tenían estos hijos de Elí? Uno de ellos escogían partes del sacrificio que no les había asignado Dios. Porque Dios dijo en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, que deberían sacrificar, el pueblo de Israel traía sus sacrificios, los animalitos, y Dios asignaba y decía, esto después de ser sacrificado será para los hijos de Leví. Ellos se servirán, los sacerdotes. Pero estos hijos de Elí escogían las partes que Dios no les había asignado. Uno, era una irreverencia y abuso de su ministerio. Se creían que tenían privilegios encima de Dios. Hacían cosas que no se les había mandado. Dos, tomaban antes de que se sacrificara a Dios los sacrificios. Dios decía, después de ser sacrificado a Dios primero, de eso se servirán los sacerdotes. Y estos varones iban, antes de que la persona fuera a sacrificar, le decían, dame eso. Y dice que forzaban, los amenazaban a los de Israel, dame eso o te voy a golpear. Dame eso. Y por evitar problemas, los hijos del sacerdote, la gente les daba. Es decir, suplantaron, por así decir, a Dios. Se creían dueños de la casa de Dios, abusaban de los hermanos con amenazas y cosas así. No le daban a Dios su lugar. Eran irrespetuosos, no le daban la dignidad al Señor, no tenían a Dios en alta estima y distinción, no le daban reverencia. Esto nos muestra que es malo delante del Señor anteponer nuestros gustos y caprichos antes que a Dios. Otra cosa, tomaban a las mujeres cuando éstas venían al templo. Por lo que se ve, por el contexto, había un lugar donde las mujeres venían a hacer servicio en el tabernáculo y tenían un lugar para dormir. Y estos abusaban, varones iban y las seducían a las jóvenes. Y no respetaban la casa del Señor. Aprovechaban de ellas. Esto llegó al colmo. No tenían consideración, deshonraban a Dios en el mismísimo templo de Dios. Ahora, no hay acá este tipo de cosas, pero si agarramos la enseñanza, es cuál es nuestra actitud a las cosas de Dios, al servicio, al ministerio, al culto. Tanto en nuestra vida privada, en nuestra casa, como afuera. ¿Es Jesucristo el Señor, el Rey de tu vida? ¿Saben qué, hermanos? Tengan cuidado con respecto a su actitud a las cosas del Señor. Uno dice, Dios, ¿no? Podemos ponerlo en segundo, tercer lugar. Elí hizo eso. Y cuando ya le llegó el juicio, no hubo reparación. Vamos a ver eso con calma. El papá, Elí, solo les llamaba, hijitos, ¿qué pasa pues, papitos? Ah, pues, hijito, pórtense bien. No fue un alto, claro y contundente.
¿Cuánto tú pones a Dios encima aún del valor de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa? Uno dirá, pero hermano, ¿eso acaso dice la Biblia? En Mateo 10:37 dice, si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. No está diciendo que, hijos, váyanse, el Señor no quiere. Y los hijos digan, no, yo no amo a mis padres, me voy, hago lo que me da la gana. No, está hablando de más que el Señor. No está diciendo que no ames a tus hijos, no está diciendo que no ames a tu esposo. Está diciendo quién es primero en tu vida. Este hombre, Elí, tenía a sus hijos con más honra a sus hijos, y a Dios no le dio la honra correspondiente delante de ellos y delante de Israel. Como latinos, y puede ser también a otros niveles, muchas veces ponemos a nuestros hijos por encima de Dios. ¿Y saben qué? Y ahora que hay una corriente tan fuerte a nivel mundial que se llama psicología. No le digas eso a tu hijo, le vas a hacer daño. ¿Por qué lo estás reprendiendo? Trauma le va a salir. Estamos creando unas generaciones de consentidos y mimados más allá. Y Dios nos va a demandar. Les voy a mostrar esto. Nos va a demandar. Veremos 1 Samuel 2, 27, 28. Y aquí habla la historia de cómo Dios ya le va hablando a Dios a través de un profeta. Cierto día, un hombre de Dios, un profeta, vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor. Le dijo, cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, yo me revelé a tus antepasados. Le está hablando Dios a Elí. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Dios le está recordando, mira, tú tienes un privilegio, nosotros también somos llamados sacerdotes, somos pueblo de reyes y sacerdotes. Cuando hemos venido a Cristo, Dios nos ha dado esa categoría de reyes y sacerdotes delante de Él. Es un gran privilegio. No nos descuidemos dejando de honrar a Dios primero. Estamos todos invitados y asignados a servir en la casa de Dios. No tomemos en poco. El servicio de cada uno va a ser de acuerdo a lo que Dios está en el corazón tuyo. Es bien triste ahora en nuestra cultura que prevalece el amor de padres por encima de Dios. Yo lo estoy viendo, hermanos, en el ministerio. A veces encontramos personas que aman más a sus hijos que a Dios. No estoy diciendo que no dejen de amar, pero aman más a sus hijos que a Dios. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás tú? La premisa, tenemos 1 Samuel 2:25 ahora. Y aquí Elí les está hablando algo cierto que creo que él lo entendió, pero no lo aplicó bien en sus hijos. Dice, si un hombre peca contra otro,
Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Elí le está diciendo: hijos, ustedes no están pecando solamente contra las personas, no, están pecando contra Dios. Si tú pecas contra otra persona, Dios puede ayudar a resolver. Pero si cuando tú pecas contra Dios mismo, ¿quién te va a salvar? Hemos sido llamados, hermanos, a ser sacerdotes en su casa. Es demasiado digno, porque así hemos sido lavados por la sangre del Cordero en este servicio. No es la sangre de animales, es la sangre de su propio Hijo, Jesucristo. Debemos honrar a Dios por encima de todo y movernos con Dios y sus asuntos. Es demasiado delicado, pues estamos tocando a la misma gloria de Dios. Cuando Moisés se acercó a la zarza que está en Éxodo, dice: viendo Jehová que él iba a ver, es decir, Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dice, y le dijo Dios: yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo mucho miedo de mirar a Dios. Dios tuvo una revelación de Dios, y desde esa vez su vida cambió. Dice que él fue fiel en su casa. Su servicio a Dios en la iglesia en ese tiempo en Israel fue fiel. Y un momento de esos fue irreverente en el ministerio, y Dios lo descartó para que entre a la tierra prometida. Hermano, ¿sabías tú que cuando estamos con las cosas de Dios en la iglesia, es un lugar santo y debes quitarte tus calzados? Cuidado, se saquen ahorita. Pero debemos estar, significa que estamos andando en lugar santo. Cuando estamos tratando, rozándonos con cosas del reino de Dios en la iglesia, debemos movernos con temor y reverencia. Su santidad. Ahí palpó Moisés la santidad de Dios, cambió su percepción, su conocimiento de Dios, vio la grandeza y la autoridad de Dios. Lo que pasó con Jacob, igual. Cuando él se escapaba de su hermano, se durmió y Dios se reveló. Dice que cuando despertó, gritó: estoy aterrorizado. ¿Qué lugar más terrible, espantoso, temible y asombroso es este? Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. ¿Y qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Casa de Dios. Jacob tuvo un terror santo. Nadie que tuvo un encuentro con Dios sigue siendo el mismo. Isaías, cuando Dios se reveló en Isaías, que él gritó: ¡ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo de labios inmundos. Otros tuvieron un encuentro con Dios, cayeron súbitamente y de golpe casi en inanición. No se podían levantar porque habían visto a Dios, a Jesucristo. En el caso de Juan el Bautista, de Juan
el apóstol Juan en Apocalipsis. Vean, no se podía levantar Daniel. Debemos tener cuidado, hermanos. Si pecamos entre nosotros podemos fallar, pero tengamos cuidado en tocar la gloria de Dios, de no darle la honra que correspondía. Ahora yo les pregunto a este fariseo que lo recibió a Jesús, tal vez no era como él, esta mujer, pero él era tan pecador y merecía la muerte como ella. Tú, hermano, Dios no te ha salvado por nada bueno que tienes. Es más, tú estás tan condenado como cualquier otro. La cuestión era darse cuenta de cuán pecador eres. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Veremos las cosas del Nuevo Testamento. Esta pareja no le dio la honra a Dios. Tomaron en poco, vamos a engañar. Vamos a engañar. Eso es lo que hicieron. Fueron con parte y dijeron, hemos vendido nuestra casa. Podían decir, mire, hemos vendido, pero solo esta parte estamos entregando, lo demás nos estamos quedando. Eso podían hacerlo. Pero ellos pensaron que estaban engañando al Dios Santo, al Dios que todo lo ve. A los apóstoles, el Pedrito, y el qué sé yo, el otro, el Juanito, con ellos no hay problema. Tomaron en poco la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y el juicio de Dios cayó y quedaron muertos. Hermano, quiero ponerles claramente y nos pongamos como iglesia un temor reverente delante de Dios, una devoción. No permitamos que el fuego de Dios se apague en nuestras vidas. Miren en 1 Corintios capítulo 12, 22, Pablo les dice, menosprecian la iglesia de Dios, y antes ya da un juicio. En 1 Corintios 11, 29 dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si se dan cuenta, esto es hoy día. Sí, tomaban la cena del Señor livianamente, sin darle la dignidad de la presencia de Dios en medio de la iglesia. Y a veces estamos así, qué sé yo. Y el juicio de Dios caía sobre esos hermanos. ¿Dónde nos hemos acercado? ¿Saben? No tomemos en poco el estar en la iglesia del Señor. No seamos livianos. Temamos con un temor y un amor reverente. Eso dice Hebreos, porque Dios es fuego consumidor. Ahora, no quiero que se imponga un terror que ya ni podemos hacer, paralizados de miedo, pero sino un temor reverente, para que consideremos que nuestro vivir sea en toda nuestra manera de vivir, en la casa, en la calle, en el trabajo. Yo te pregunto, y decía esto en la primera reunión de los hermanos, ¿cómo tratas a tu esposa? Como dice la palabra, maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó y dio su vida por ella. ¿La estás amando de esa misma manera que Jesús amó a la iglesia? ¿Sabías que debes así amarla? Mujer, ¿cómo estás tratando a tu marido? ¿Cuáles son las palabras con las que le hablas a él? Pregúntale a tu marido, mujer, diré, marido, ¿ves que yo te respeto? Hazle esa pregunta valientemente y dile esto: dime la verdad y agárrate. Si verdaderamente se siente que le estás respetando. Y dice que así como la iglesia le da honra a su rey, a su esposo que es el Señor, así mujeres ustedes deben respetar a sus maridos. Probablemente yo no sé si algunos más me van a querer, pero tengo que decirles lo que es la verdad. Y si es preferible que digas, mira, la verdad yo no lo respeto a mi marido, ¿qué palabras les dices? ¿Cuáles son las ofensas? Él es tal, así, tú, ya. Yo sé que hay cristianos que vienen a la iglesia y parecen angelitos. Salen apenas a la calle, a la puerta y llegan a la casa. Hermano, nos hemos acercado, dice, al Sión celestial. Nos hemos acercado a la misma presencia del Dios vivo, a Jesucristo, quien derramó su sangre. Que toda nuestra manera de vivir acá, en la calle, en la casa, debe ser honrando ante quien estamos caminando. ¿Qué pasó en este caso? Vemos que Dios preparó a un niño, Samuel, en el mismo lugar, en el tabernáculo. Estaban los dos hijos haciendo barbaridades, turumbuna, los hijos de Elí, y Dios se trae a un niño recién destetado por su madre, quien lo consagra a su hijo al Señor. Y este niño, dice 1 Samuel 2:26 creo que es, y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Si tú no lo haces, Dios se levanta otro. Las consecuencias, 1 Samuel 2:30. Miren, aquí Dios le habla a Elí. Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan. Aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre, yo el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Y esta es la frase, el verso de esta prédica. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. No está, ¿qué es despreciar? Es darle un valor menor de lo que Él es. Y estás poniendo otras cosas, personas o lo que sea, por encima de Él. Tal vez no te estás dando cuenta, pero es tiempo que medites sobre esto. Dios honra a los que le honran. Y si lo menosprecias, no le das el valor y la honra, Él te humillará. Siempre las bendiciones de Dios siguen a una condición. ¿Quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Haz de Él tu Señor. La condición es, ¿quieres eternidad? Cree. Todo es una condición.
¿Quieres la honra de Dios? Hónralo a Él por encima de todo. Amén. ¿Qué tal si nos paramos? Yo sé que esto los ha tocado. ¿Cómo te diriges? ¡Ay, este imbécil! Perdón, no me gusta usar esos términos. Este tonto, aquel tal por cual. ¿Cómo te diriges a las personas, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo esto aprecio tu honra hacia Dios en sus cosas? Dios honra a los que le honran. Dios dignifica a quienes le dignifican. Dios da un lugar especial a aquellos que le dan un lugar, el lugar que le corresponde. Amén. Amén. Yo quisiera que ahora tengamos un tiempo de meditación mientras suavemente vamos tocando la música, tiempo de reflexión. ¿Saben qué? Hay un verso que me gusta mucho que dice así, que si nos juzgamos, ya no somos juzgados por Él. ¿Qué significa? Que si yo reconozco mis problemas, mis debilidades, Dios ya no te va a hacer notar eso. Hay que empezar por la transparencia con el Señor. Vamos a tener un tiempo de meditación y veas cuánta es tu honra hacia Él. Lo ideal, lo correcto debería ser como el que fue de esa mujer. Es la verdad. No merecíamos. Tal vez tú no has sido una persona como ella en el sentido de así, pero somos tan pecadores que merecíamos la muerte. Merecías la muerte. Si no te has dado cuenta de eso, merecías totalmente morir. Pero Él pagó esa muerte y Él murió en lugar de que tú mueras. Deberíamos ser como esa mujer que se acerca y con lágrimas, Señor. ¿Se dan cuenta lo que ves? Morir eternamente. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será tarde. Merecíamos totalmente. Pablo decía, yo soy el primero y el mayor de todos los pecadores. Tú tienes que llegar el momento en que tienes que decir, Señor, no merecía, no merezco la eternidad. Tú pagaste mi maldad. Gracias, Señor. Y seríamos como esa mujer que derramamos lágrimas, secar con nuestros cabellos esas lágrimas, besarlo y ungirle, decirle, Señor, gracias porque no merezco nada. Señor Dios, te damos gracias. Gracias, Señor. No merecemos, Señor, estar acá. No merecemos, Señor. Perdona si hemos sido negligentes, descuidados. Te hemos puesto en poca estima las cosas de tu iglesia, de tu casa. Hemos preferido a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, aún
Nos hemos preferido nosotros a nosotros mismos antes que a ti. Perdónanos, Señor, por no darte el valor que te corresponde, Señor. Tú eres nuestro todo. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Ayúdame a honrar primero a ti, honrar a nuestra esposa, honrar a nuestro esposo, honrar, Señor, a nuestros hijos, pero por debajo de ti, Señor, siempre. Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte. Cristo reina, Cristo